Oh divino niño, consuelo de los cristianos, este nuevo día, viernes 29 de abril, año 2022, ponemos en tus benditas manos el Evangelio de hoy, según San Juan, en el capítulo 6, versículo del 1 al 15. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente porque habían visto las señales milagrosas que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: ni 200 denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es eso para tanta gente? Jesús respondió: díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. 3 momentos para nuestra reflexión en este día. Primero, el valor que tiene la Santa Misa, el valor que tiene la Eucaristía, el valor que tiene la comunión. ¿Cuántos hemos debilitado nuestra fe en la Eucaristía, nuestra asistencia en la Santa Misa? Y en medio de ello, el recibir a Jesús en la Santa Hostia, el recibir a Jesús en la Santa Comunión. Jesús ha dicho hoy en el Evangelio proclamado: Él es el alimento que da la vida al mundo. Él es el alimento que nos lleva un día a vivir en el cielo por toda la eternidad. Por lo tanto, les pido, mis queridos hermanos y hermanas, a que hagamos necesidad de alimentar nuestra vida espiritual. Hagamos necesidad de recibir la Santa Comunión. La misa es una fiesta, es un encuentro con Jesús, pero en esa fiesta alimentémonos de Él. Recuerde, Jesús dice: el que coma de este pan, el que beba de este cáliz, vivirá para siempre, tendrá vida eterna. Algunos hemos hecho la primera comunión y nos hemos quedado tan solo con ello. ¿Por qué hemos dejado de recibir a Jesús en la Santa Comunión? No esperemos estar en los últimos momentos de nuestra vida para buscar un sacerdote que nos confiese y nos dé la Santa Comunión. Vivamos una comunión frecuente, pero no lo hagamos por costumbre, no lo hagamos por tradición. Si usted recibe a Jesús en su alma, en su espíritu, en su corazón, pues que eso se refleje en su vida de cada día, porque tampoco se vale que usted le reciba a Jesucristo en la comunión, en la hostia, por tradición, y cuando termina la Santa Misa empieza a criticar, empieza a llevar cuento, empieza a llevar chisme, empieza a hacer maldades, empieza a hacer daño, a destruir a los demás o a destruirse usted mismo. Entonces, solamente lo hizo por costumbre, pero realmente si usted recibe a Jesús en la Santa Misa, en la comunión, pues se refleja en sus palabras, en sus obras, en la vida de cada día. Segundo momento para nuestra reflexión hoy, quisiera invitarles a que le demos gracias a Jesucristo, démosle gracias a Dios siempre por el pan de cada día. Hoy en el Evangelio proclamado, antes de
repartir el alimento a tanta gente que había, lo primero que Jesús hizo es orar, es dar gracias a Dios, y se multiplicó el pan. Ahora, hermanos y hermanas, les pido, antes de comer, antes de estar a la mesa con su familia, con los suyos, en la casa, haga primero oración, agradezca a Dios por el pan, enseña a su familia, enseña a sus hijos a rezar, a orar antes de comer, den gracias después de comer, sea en la casa, como también si estamos fuera, estamos en la calle, estamos en restaurantes, estamos en lugares donde venden comidas, antes de servirlos, pues agradezcamos primero a Dios y enseñemos también eso a sus niños, a sus hijos, a todos y cada uno, a que primero es la acción de gracias a Dios por el pan de cada día. ¿Cuántas veces en el Padre Nuestro decimos, danos el pan de cada día? Pero cuando nos da, no somos capaces ni de agradecer. O en la mesa del comedor, en vez de agradecer por la familia reunida en el pan, están que discuten, están que pelean, están que se reclaman cosas, que resuelven problemas, o lo que hoy está de moda, el uso del celular en la mesa del comedor. Nadie habla, nadie conversa, nadie interactúa, nadie comparte, sino allí al lado del plato de comida está el celular. Y a veces, muchas veces, ¿qué pasa? 2 cucharas de comida y contestando un mensaje, contestando otro mensaje. Entonces eso tampoco está bien. Por eso en este segundo momento, que sea siempre nuestra oración para agradecer por la comidita que Dios nos da. Y también enseñemos y aprendamos a no desperdiciar la comida. ¿Cuántos hoy dicen, no quiero, no me gusta, está feo, queda allí? Hoy Jesús dijo, recojan para que no se desperdicie. Valoremos el pan de cada día. Valoremos lo que Dios nos da como alimento todos los días. Enseñemos a los demás y nosotros mismos, no desperdiciemos la comida. Nosotros quizá muchos podremos renegar porque está feo, porque no me gusta o por cualquier motivo. Pero entendamos que hay lugares en el mundo donde ni siquiera tienen un pan para llevarse a su boca. Hay lugares en el mundo donde pasan mucha hambre. Y nosotros muchas veces desperdiciamos o simplemente decimos, no quiero, no me gusta, o lo que yo quiero son puras golosinas. Y el último momento para hoy que reflexionemos. ¿Qué cosa? Muchísima gente, miles de personas que le seguían a Jesús, tenían hambre. La solución de los discípulos, ¿cuál es? Que cada uno se vaya y compre comida y vaya a su casa a comer. En cambio, Jesucristo dice, démosles de comer. Y por eso por ahí encuentra 5 panes y 2 peces para dar de comer a muchísima gente. ¿Qué quiero decir con esto? Los discípulos no se dieron cuenta de que el que estaba con ellos era Jesucristo, era Dios, y para Dios todo es posible. Les faltó fe. ¿Cuántas veces a nosotros nos falta fe ante los problemas, ante las dificultades, ante cualquier momento o adversidad? Y lo primero que se nos cruza en la cabeza es huir, abandonar, dejar allí. Pero hoy dice Jesús, no. Por eso, en cada momento duro, en cada momento difícil que nos encontremos, invitémosle a Jesús a caminar con nosotros. Y nosotros pondremos 5 panes de esfuerzo, 2 pescados de esfuerzo, de sacrificio de nuestra parte, y el Señor hará el resto en nuestra vida. Pregúntese entonces, ¿cuáles son los 5 panes y cuáles son los 2 peces que pone usted ante ese momento difícil que está viviendo ante Jesús? Y Jesús, si usted puso con fe esos 5 panes y esos 2 peces, Jesús multiplicará y cambiará su vida. Como hemos dicho estos días en los Salmos, haga la prueba y verá que bueno es Dios con nosotros. Con Jesucristo, con Jesucristo la vida es mejor. Sin Él muchas veces nos sentimos desmayar, nos desfallecemos. Por eso, queridos hermanos y hermanas, que estos 3 momentos nos ayuden a reflexionar durante este día. Bendiciones para ustedes, para sus familias. Que Dios los acompañe. Nos encontramos en la Santa Misa.